Señores, buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar nuestro programa tratando un tema que es muy interesante, como es o a favor de la vida o en el tema del aborto, cómo se plantea. De eso vamos a hablar ahora. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Muy bien, Germán, buenas tardes. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va usted? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vanessa? Bueno, primero presentemos a la doctora, por favor. Doctora, bienvenida. Buenas noches. Bien, gracias. Queremos conocer un poco de su vida, dónde nació, sus estudios. ¿Cómo no? Mi nombre ante todo es Chinda Concepción Brandolino. Soy originaria de la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires. No es el puerto de Buenos Aires, no es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es una ciudad hecha para ser capital de la provincia de Buenos Aires, una ciudad portuaria también. Y estudié, por supuesto, mis estudios primarios y secundarios en La Plata, y en la Universidad Nacional de La Plata me recibí de médica. Luego hice varias especialidades, algunas en La Plata, otras en Buenos Aires. Las últimas especialidades, primero hice clínica, flebología y linfología, medicina del trabajo, y finalmente me especialicé también en medicina legal, lo que la gente más bien conoce como medicina forense. Actué todos estos años, hace muchísimos años, más de 20, ¿sí? 25, como perito de oficio, legista en los fueros, en todos los fueros de la justicia de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y como perito de parte muchas veces en el fuero penal. El fuero penal tal vez es el que más me cautiva, porque uno siente que como médico puede aportar una gotita, aunque sea para que se haga justicia, ¿no? Muchas veces en la defensa del inocente. Y eso también me motivó muchísimo en cuestiones esenciales. Por supuesto, en lo personal también. Yo soy casada, madre de 8 hijos. Yo me casé a los 18 años, cuando estaba en segundo año de la Facultad de Medicina, y me recibí a los 26 años con 5 hijos. Y digo esto porque ya cuando cursaba pediatría, por ejemplo, en aquella época, nosotros estudiábamos en el hospital. Ya en cuarto año vos cursabas íntegramente, cuarto, quinto año eras practicante, alumno dentro del hospital. Tu contacto con el enfermo era mucho mayor que ahora. Estos años te tomaban examen en la cama del hospital. Eras, en la jerga médica, perro en cuarto año, porque tenías que hacer todo, desde atender los vómitos y otras cosas. Practicante en cuarto año y mayor, practicante en quinto y mayor en sexto, porque enseguida ya eras médico. Y nosotros practicábamos en todos los servicios. Después de esa vida hospitalaria, que ya tenías conocimiento de toda la medicina, entrabas a tu residencia, ¿no? Y en esa cursada, cuando cursé pediatría, yo ya tenía varios hijos en el quinto año, y me parecía ver el rostro de mis hijos en todos los chiquitos que atendía. Es muy distinto ese impacto cuando vos sos madre. Totalmente, sí. ¿No es cierto? Sí, desde que sos madre cambia tu cambia visión toda de los tu niños, visión. tenés una empatía diferente. Totalmente Sí. diferente. Y eso me impresionó enormemente. Se grabó en mi alma el dolor, el sufrimiento del niño, lo que es mitigable y lo que no es mitigable, el desamparo, no solo de chicos pobres, sino padres que no tienen, o por lo menos no les fue dado del cielo ese amor verdadero por los hijos, de estar al lado continuamente en el momento de dolor. Me marcó mucho el sufrimiento, y me marcó mucho también las actitudes de desamor de todos los estratos sociales, porque nuestro hospital de niños de La Plata es un hospital muy importante que abarca todos los niños de todos los sectores sociales graves, se atienden preferentemente allí. Y hoy usted se inclina a dar conferencias o a hacer planteos sobre el tema. Prácticamente se ha definido en esta polémica en la Argentina. Sí, por supuesto, estando yo ya en el ejercicio médico, se despierta esto. Imagínate que tengo 38 años de ejercicio continuo de la medicina, y que el mayor de mis hijos tiene 42 años, ¿no es cierto?
Cuando empieza este embate, en el año 94, yo tenía a los chicos chiquitos, empieza la presión sobre la Argentina para la Conferencia de Población del Cairo para legalizar el aborto. ¿Qué es la presión? La presión externa, la presión extranjera. Entonces todos los médicos representantes, como el doctor Bota, íntimo amigo, un hermano del alma en esta lucha, también padre numeroso, fue a Nueva York, se preparó para eso. La presión en Nueva York de las potencias, yo lo acompañé, enormes para acceder a la globalización del aborto. La vi con mis ojos. Obligar a los médicos y a los delegados a aceptar la imposición del aborto en sus países. Entonces fue la Conferencia del Cairo, la Argentina con gran esfuerzo mantuvo su postura y fue castigada después en la política crediticia como Uganda, ¿no? O sea, son cosas que uno ve personalmente con mis ojos, escuché con mis oídos. Doctora, su lucha, ¿no? Con respecto al favor a la vida, así es. Así empezó, porque así, con esa experiencia de atender a los chicos, de tener mis hijos y de ver el intento de las potencias que llevan, es decir, que lideran el mundo, te puedo decir, para que se asesinen nuestros hijitos en nuestro país, me marcó profundamente. Vi toda la cuestión desde afuera, como no es una cosa espontánea, no es sanitaria, no es algo que surja de nuestra gente, sino que es algo vendido desde afuera, impuesto de afuera, se inundan los medios, se inunda la temática. No te olvides que todos nuestros programas de estudio a través de la CONIAE son auditados en Harvard. Doctora, pero vos decís que es una posición, es un movimiento mundial como tantos fenómenos que se da, y sobre todo de los países latinoamericanos, en donde los países, las potencias, como vos lo decís, siempre tienen una influencia, y creo que es el verdadero poder sobre los países que somos más débiles culturalmente, el nivel educativo, el nivel salud, bueno, somos subdesarrollados. Pero ¿a vos te parece que no es una realidad de que el aborto existe históricamente y de que hay una moralidad detrás del aborto? ¿Qué dijiste? Hay una moralidad. ¿Qué es moralidad? Como lo hay con respecto a la salud reproductiva, como lo hay con respecto a la salud sexual, que está empapada de moralidad. Creo, por supuesto, que tiene que ver, digo por supuesto para mí, creo que tiene que ver también con el catolicismo como la religión fundamental acá en la Argentina. Entiendo lo que decís. Primero te voy a hacer una aclaración. Sí. Hace 35 años la Argentina no era un país subdesarrollado. Cuando las potencias clasifican el mundo en primero, segundo y tercer mundo, hubo dos países que no fueron clasificados, Japón y Argentina. Porque Argentina no se podía poner en el primer mundo, pero tampoco en el tercero ni en el segundo. Es decir, porque tenía un gran índice de cultura. Quiero que sepas que en el año 85 era más alfabetizada la Argentina que los Estados Unidos de América, con un 85% de población alfabetizada y calificada, porque el programa que la Argentina tenía de estudios obligatorios en escuelas gratuitas se cumplía a rajatabla. Cualquier chico que salía de séptimo grado tenía conocimientos de historia universal, historia argentina, matemáticas hasta raíz cuadrada. ¿Y ahora? En el año 87 ese programa fue abolido. Se sacaron los contenidos obligatorios y se dejaron contenidos libres y se impuso lectoescritura, freudomarxismo y psicogénesis, que es freudomarxismo de la escuela de Marcuse, Reich y Fromm, es lo que se llama Escuela de Frankfurt, y lectoescritura, que fue un sistema de lectura y de escritura que se hizo para los chiquitos que tienen dislexia. Eso limita el aprendizaje a la lectura de todos los chicos del pueblo argentino. Con esa medida impuesta en 1987 disminuyó enormemente el nivel cultural de la Argentina. Por eso quiero hacerte una acotación. Sí. Y esos programas son auditados desde entonces, desde Harvard, todos los programas de estudio. Yo misma, nosotros mismas en la Universidad de La Plata quisimos presentar un programa mucho más completo en la Facultad de Psicología y fue bochado por la CONIAE, por Harvard. O sea, te quiero decir, estas características que vos definís de la Argentina como país subdesarrollado son características impuestas a través de un solo mecanismo, que es el mecanismo de deuda externa. En todas las cláusulas que los presidentes han firmado, en todos los empréstitos, hay cláusulas que obligan al país a cumplir el objetivo del milenio, que es llegar a una población aproximadamente de 15 millones para el año 2050. Yo doy una materia que se llama demografía. Doctora, no sé si te explico. Entiendo, bueno, tengo un montón de cosas para decir. Un segundo.
Usted plantea el tema de la CONIAO, el tema de Harvard, el tema de la Universidad de La Plata. Es un tema universitario. No, universitario no, de toda la enseñanza, primaria, secundaria y terciaria. No, pero la CONIAO platica No, sobre las universidades. el resto de los niveles son bochados automáticamente cuando no responden a las directivas. Por favor, nos centralicemos en este tema de la defensa de la vida. Correcto, yo estoy respondiendo a Bien. lo que la doctora me dijo, Bien. de país subdesarrollado. Entonces, esas condiciones que hoy podemos igualar al subdesarrollo fueron también situaciones creadas que no respondían con anterioridad a la estructura de nuestro país. Este bajo nivel cultural también es creado. Entonces, por un lado se dieron las condiciones para que ocurran determinadas cosas, como un aumento enorme de la gente que vive en villas miserias, Sí. que antes no existía, un aumento desmesurado de esa gente subculturizada. ¿Por qué tiene que ver con el tema de la vida? Porque se utiliza ese tipo de nivel social para justificar la práctica del aborto. ¿Y no te parece, doctora, que detrás de la pobreza y de la ignorancia, porque hay mucho analfabetismo en la Argentina, hay una industria No, conveniente no, para los no. políticos, ¿Qué? para las grandes empresas, ¿de para las qué? empresas Creí supranacionales? que hablabas del aborto. Sí. Sí, No. bueno, pero... No entendí la Sí, pregunta. o sea, lo que te quiero decir que no es... A ver, no sé si la cuestión acá del aborto específicamente, que habla de la despenalización del aborto y que falta mucho todavía, y no sé si llegaremos, porque eso no sé si lo veremos nosotras o no, que se llegue a hacer como una práctica perteneciente a la salud pública. Nunca puede ser salud pública. Salud, o sea, es el estado de equilibrio biopsicosocial y espiritual. Sí. Una práctica que implica matar al hijo dentro del vientre nunca es salud. Podemos decir es una práctica impuesta, pero no Claro. es salud. Contradice las normas de la salud. Digo, de salud pública como el área que Bueno, entonces, correspondería. para que sea salud pública tenemos que hablar de una demanda necesaria para salud pública, que implique la salud pública. Estados Unidos tiene 600.000 abortos por año legales en una población de 323 millones de habitantes. Nosotros tenemos 348 muertes maternas, de las cuales la gran mayoría, 120 o 130, son causas obstétricas directas, y solo 43 muertes por aborto en el año 2016, y en el año 2015 55 muertes por aborto, que incluyen las muertes por aborto espontáneo por enfermedades graves descontroladas como diabetes e hipertensión, y muy pocas, 1 o 2 por aborto clandestino. Entonces, te respondo desde la salud pública, con toda exactitud. Jamás 43 muertes en el país, de las cuales 1 o 2 son por aborto clandestino, puede ser una necesidad de salud pública. Eso es mentira. Pero esos son... Sí, hace una pregunta. Sí, y- bueno, por doctora, favor. seguimos con esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es su opinión con respecto a la legalización del aborto? Lo que te acabo de decir, primero que soy médico. Sí. Médico, Su postura como médico doctora. quiere decir yo curo. Sí, sí. Y yo juré hace 38 años defender la vida y nunca utilizar una sustancia que genere aborto. Este juramento no es católico, es el juramento que hizo Hipócrates, un médico griego pagano. Los griegos, 500 años antes de Cristo, sabían que el aborto era un homicidio y juraban jamás realizarlo, utilizar su saber para realizar ese asesinato. Yo juré y empeñé mi vida en ayudar al que sufre, aliviar el dolor y salvar la vida. Claro. Por supuesto, traicionaría toda mi profesión y toda mi vocación si consintiera en un aborto, no solo si lo hiciera. Sí, sí. Si lo hiciera, por supuesto, paso inmediatamente a ser un asesino, sin mitigar. 8 hijos tiene, Sí. doctora. Doctora, terminemos. ¿Qué tenés? Sí. Eso sería un conflicto ético. No, legal. Claro, no, pero ético. bueno, Termina. la moral y la ética nunca van a estar despegadas, Bueno, desapegadas de lo Hipócrates legal. seguramente, efectivamente, cuando los griegos, que son los padres de la civilización occidental, hacen las leyes, se inspiran en la ética, particularmente la de Aristóteles, que consideran a la ética la ciencia del bien dentro de la filosofía, y que las leyes deben informarse sobre la ética, y que la moral es la ética aplicada a las costumbres. Entonces las leyes surgen de las costumbres
regidas por la ética. Totalmente. ¿Y No qué tiene haríamos que con ver la con la problemática? religión. No sé si. Un segundo, ¿qué quiere decir? Sí, bueno, yo voy a dar mi posición así clara y sincera de que estoy a favor de que se despenalice el aborto, y eso es lo que quiero decirle a la gente, porque yo creo que nadie aclara sobre eso. Despenalizar el aborto no significa legalizar el aborto, no significa que la gente que las mujeres van a ir a hacerse abortos ahora en los hospitales, significa que no van a ser penadas por la ley, no va a configurar un delito penal. Eso es lo que quería decir y que se aclare, porque parece ser que no lo aclara 30 nadie. segundos, doctor. ¿Quiere aclararlo? Por supuesto, despenalizar es exactamente los fines prácticos, legalizarlo, como pasó en España. España, cuando se despenalizó en el año 85, tenía 420 abortos, en el 2011 140.000, y ahora, el año pasado, casi 200.000 en el año. Con respecto a números y estadísticas, yo creo que son uno no puede estadísticas ser exactas. tan exactas. Se hace un censo de mujeres que se hacen abortos, la Se gente hace dice yo me hice un aborto, creo que nadie, ninguna mujer, pero acá lo en los dice. lugares legales, yo te estoy hablando donde es legal. Pero doctora, vos has hablado también de estadísticas y de números acá en la De Argentina. muerte por aborto son exactas. ¿Vos te crees que alguien puede matar a una persona y meterla en un ropero? Cuando en una Villa Miseria hay una muerte, inmediatamente interviene el cuerpo. Sí, pero no es así. Perdón, doctora, gracias. 30 segundos. ¿Cómo sigue el ciclo de conferencia de ustedes? Estamos en la plena convicción de que hay que defender al niño por nacer, a la mujer embarazada, un binomio inseparable que lo constituyen, y que desde que es la unión de los gametos masculino y femenino hay un nuevo ser. Entonces, como legislador debemos trabajar en proteger los derechos y sobre todo el primario y fundamental del cual derivan todos los demás derechos. Bien. No hay libertad sin vida y no hay libertad plena sin verdad. ¿Cómo sigue esto en la legislatura? Bueno, nosotros a su vez, esta semana que hemos hecho en la legislatura se ha llamado Semana de los Derechos del Niño por Nacer. Hemos tenido el compromiso de la autoridad de la Cámara de defender la vida del niño por nacer, y tenemos desde el año pasado un proyecto presentado tendiente a crear en la provincia un sistema integral de protección de la mujer embarazada y del niño por nacer. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias por venir. Gracias a usted. Te agradezco mucho la gentileza. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, hacemos una pausa, vamos para nuestro segundo bloque.